Hola, gracias por visitar nuestro blog, el cual el principal tema será la educación. Antes que nada, les daremos una breve historia de cómo surgió todo. Todo tiene su origen en los inicios de la Edad Antigua, donde las escuelas eran meramente charlas en la cultura griega, la cual era la más avanzada en este campo, con las escuelas arcaica, espartana, ateniense y helenística. Esta práctica se heredó al Imperio Romano, en donde se desarrolló aún más la preparación de los maestros, que se especializaban en educar, en especial gracias a Cicerón, quien fue el principal impulsor de la educación romana. Después de la caída del Imperio Romano, la educación fue formada en torno a Dios, en las épocas medievales y el Renacimiento. Aquí fue cuando las escuelas se formaron como tal. De ahí nos trasladamos a la época de la Ilustración, en los siglos XVIII y XIX, donde inicia lo interesante. Aquí fue donde se diseñaron los sistemas educativos en masa, que fueron hechos para responder a la economía que se desarrollaba en la llamada Revolución Industrial. Diseñado principalmente por Jean-Jacques Rousseau, las matemáticas, ciencias y lenguas eran las materias principales de esta época. La educación era propensa a dejar de lado cualquier actividad que implicara el alma, el cuerpo, los sentidos y gran parte del cerebro. Y desde aquellas épocas, poco o nada ha cambiado. Pero, ¿qué es la educación? Se define como un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del hombre. Actualmente nos inculcan una visión muy reducida y cuadrada de lo que es la educación y la capacidad personal. Sobrevaloran algunos talentos y esto provoca que otros de igual importancia sean descuidados. Por ejemplo, muy pocas escuelas del mundo y aún menos sistemas escolares enseñan danza a diario, como si lo hacen con las matemáticas. Les contaré una historia muy breve de un claro ejemplo de lo que estoy hablando. Todos los que saben de teatro la conocen, hizo la obra Cats, es Gillian Lynne. La entrevistaron acerca de cómo llegó a ser bailarina. Ella dijo, fue interesante. Cuando iba a la escuela era la peor. La escuela de los años 30 le escribió a su madre una carta que decía que Gillian tenía un desorden de aprendizaje. No podía estar tranquila, nunca se interesaba en la clase. Tenía déficit de atención, ADHD, pero en los años 30 aún no se inventaba el déficit de atención. No estaba disponible. La gente tenía que esperar para poder padecer de este problema. Le enviaron a ver un especialista. Ella estaba espantada, sabía que algo malo ocurría. Tenía tan solo 8 años. Se sentó en una silla durante 10 minutos en lo que los adultos comentaban el problema de Gillian en la escuela. Al final, el especialista se levantó, fue con Gillian y le dijo, espéranos aquí, tenemos que hablar en privado tu madre y yo. Quédate aquí, no te muevas. Y justo cuando dejó el cuarto, dejó encendida la radio también. Y le dijo a su madre que esperara y observara. El momento que dejaron el cuarto, ella se levantó. Dice que se sentía complementada con la música y bailó durante un rato. Le dijo, señora Lyne, su hija no está enferma, es una bailarina. Llévela a una escuela de baile. Así que su madre la llevó. Dice Gillian que era magnífico. Y habían personas como ella que no podían estar quietas, que tenían que moverse para pensar. Esas fueron sus palabras. Alguien más le habrá recetado un medicamento y le habrá dicho que te calmes ya. Ella es Gillian Lyne, una de las coreógrafas de obras musicales más importantes de la historia. Ha entretenido a millones y es multimillonaria. Lástima que no todos tenemos un psicólogo como el de Gillian, que fue quien descubrió el tipo de inteligencia que ella tenía. Primero definamos inteligencia. El psicólogo norteamericano Howard Gardner, quien es profesor de la Universidad de Harvard, define inteligencia de la siguiente forma. La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Es también quien ha clasificado los 8 tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, como los poetas, inteligencia lógico-matemática, como los científicos, inteligencia espacial, como los arquitectos, inteligencia musical, como los cantantes, corporal sinestésica, los deportistas, intrapersonal, relaciones con las demás personas, interpersonal, como los políticos, y naturista, como los biólogos. A muchos psicólogos les parece que están muy reducidos los tipos de inteligencia, y aún así, estos 8 puntos, las escuelas no están preparadas ni abarcan las 8 simples inteligencias. En el sistema educativo actual, en la jerarquía de materias, se encuentra lo más alto las matemáticas, las ciencias y la lengua. En medio se encuentran las humanidades, y al final las artes. Y cada vez más, las escuelas quitan más las artes de sus planes de estudios, sin darles casi importancia.
Lo que tenemos que entender es que no todos estamos cortados por el mismo patrón. ¿Cómo un examen de inteligencia puede determinar quién es inteligente y quién no? Y decir quién es digno de ser destacado y quién no. A Elvis Presley no lo dejaron formar parte del coro en la escuela. Dijeron que su voz arruinaría el sonido. A Albert Einstein le diagnosticaron dislexia. Y su profesor le dijo que nunca llegaría a nada en la vida. A Matt Groening le aconsejaron que dejara el dibujo, porque siempre se salía de la línea. Yo no sé cuántos Grammys ganó el coro de la escuela de Elvis, o cuántos premios Nobel tenía el profesor de Albert Einstein, o si hicieron algún programa exitoso los que le aconsejaron a Matt Groening que dejara el dibujo. Lo que sí sé es que la educación tiene que desarrollar otros talentos que darán un giro radical a nuestro trabajo, a nuestras relaciones y, en definitiva, a nuestra vida.